¿Alguna vez has sentido una chispa de curiosidad, un anhelo profundo por entender el verdadero potencial que reside dentro de ti? En un mundo lleno de distracciones y expectativas externas, es fácil perder de vista esa voz interior que susurra sobre un propósito más grande. Pero, ¿y si te dijera que la clave para desbloquear esa vida plena y significativa no está en buscar fuera, sino en explorar las profundidades de tu propio ser, incluso en esos rincones que creías oscuros? Prepárate para un viaje transformador, porque hoy vamos a descubrir cómo los aspectos menos explorados de tu personalidad pueden ser, en realidad, los cimientos más sólidos para construir la vida que siempre has soñado. No se trata de cambiar quién eres, sino de abrazar tu totalidad, de reconocer que cada faceta, cada experiencia, te acerca a tu auténtico propósito y a una conexión más profunda con el mundo. Piensa en las personas que admiras, aquellas figuras que han dejado una huella imborrable en la historia. A menudo vemos sus grandes logros y pensamos, ¡qué vidas tan extraordinarias! Mi existencia parece tan insignificante en comparación. Pero lo que tendemos a olvidar es que el verdadero significado no reside únicamente en la fama mundial o en hazañas grandiosas. Se encuentra en las pequeñas acciones diarias, en las batallas internas que cada uno libra, en la búsqueda constante de autoconocimiento y crecimiento personal. Así como ellos, tú también tienes la capacidad de forjar un camino lleno de significado, un camino que es intrínsecamente tuyo. Es único, moldeado por las experiencias que integras, por las adversidades que superas y por esos momentos en los que, a pesar de la incertidumbre, eliges avanzar con valentía. En el corazón de esta filosofía yace una verdad poderosa. Tu propósito de vida no es algo predefinido o universal, sino algo profundamente personal y específico para ti. La sabiduría ancestral y las grandes mentes de la psicología nos han mostrado que la psique humana es vasta y compleja, abarcando tanto lo que somos conscientes como lo que permanece en las sombras de nuestro inconsciente. En el centro de nuestra conciencia, aquello que reconocemos y entendemos de nosotros mismos, se encuentra lo que podríamos llamar nuestro yo visible. Pero más allá de esta capa superficial, existe un universo de posibilidades y verdades ocultas. En lo más profundo de nuestro inconsciente, en esos rincones a menudo ignorados, reside lo que se conoce como nuestra sombra o nuestro lado menos explorado. Lejos de ser algo negativo, esta sombra es un almacén de potencial, de características y emociones que hemos reprimido o desatendido, pero que una vez reconocidas pueden convertirse en fuentes inagotables de energía y creatividad. Integrar estos aspectos es el camino hacia la plenitud, hacia un estado de armonía donde todas tus partes trabajan en conjunto, revelando la persona completa y auténtica que estás destinado a ser. Esta perspectiva nos invita a un viaje de autodescubrimiento sin igual. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a bucear en nuestras propias profundidades para encontrar el tesoro que espera ser descubierto. La clave para que tu lado menos explorado revele el propósito de tu vida radica en el genuino deseo de conocerte a ti mismo. Es fácil pensar que ya nos conocemos bien, que estamos familiarizados con nuestras fortalezas, debilidades y deseos. Podríamos sentir la tentación de lanzarnos directamente a buscar nuestro propósito. Sin embargo, para un conocimiento verdaderamente profundo, es esencial pasar por un proceso que se asemeja a la realización plena de uno mismo. Cada ser humano es una compleja combinación de aspectos conscientes e inconscientes. La sombra, esa parte oculta de nuestro inconsciente, guarda anhelos, emociones y características que quizás hemos reprimido o de las que nos avergonzamos. Por ejemplo, tu sombra podría contener la tendencia a la creatividad desenfrenada que temes liberar, o una pasión secreta que has dejado de lado por considerar poco seria. Como esta sombra reside en el inconsciente, a menudo no somos conscientes de lo que contiene. Estas características han sido dejadas de lado o ignoradas durante tanto tiempo que no surgen en nuestros pensamientos habituales. En cambio, tendemos a identificarnos demasiado con nuestra máscara social, el rol que, de forma inconsciente,
asumimos para ser aceptados o admirados por los demás. Esta máscara actúa como un disfraz que usamos al interactuar con el mundo, y podemos tener varias máscaras para diferentes situaciones. Reconectar con tu sombra exige un esfuerzo genuino, un trabajo interior que implica conocer tus aspectos menos explorados. Esto se logra haciendo pausas regulares para reflexionar sobre tu comportamiento, tus pensamientos y tus sentimientos en la vida cotidiana. Puedes hacerlo a través de la escritura en un diario, la meditación o simplemente pasando tiempo en silencio contigo mismo. Pregúntate, ¿por qué actué de esa manera? ¿Eso se sintió auténtico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál fue mi primer instinto en una situación determinada? ¿Cómo me sentiría si los roles se invirtieran? Es como si te interrogaras a ti mismo con la misma curiosidad y compasión con la que lo harías con otra persona. Este proceso no significa que debas identificarte por completo con esas características que descubres. Por ejemplo, si tu sombra alberga una energía impulsiva, no es necesario que te veas como una persona caótica. En cambio, basta con reconocer y aceptar la existencia de esos rasgos, entender que forman parte de ti, pero no te definen por completo. Otro camino por el que las características ocultas de tu sombra suelen manifestarse es a través del juicio hacia los demás. Esas cualidades o comportamientos que te molestan o desprecias en otras personas son, con frecuencia, aquellas que temes o no aceptas en ti mismo. Esto se conoce como proyección. Por lo tanto, cada vez que te encuentres irritado o molesto por el comportamiento de alguien, haz una pausa y pregúntate, ¿he manifestado esta tendencia alguna vez? Si no, ¿por qué? ¿Podría ser este un rasgo de mi propia sombra? Aquellos que juzgan duramente la independencia o la asertividad de otros, a menudo reprimen sus propios deseos de autoafirmación. Y aquellos intolerantes con la espontaneidad de otros pueden estar luchando contra sus propias tendencias a ser más libres. Tomarte un tiempo cada día para sentarte, quizá escribir en un diario y hacerte estas preguntas perspicaces es el comienzo para traer el inconsciente a la conciencia. Al conocerte verdaderamente, crear el hábito de explorar tu sombra es esencial para acercarte continuamente a una vida llena de significado. El objetivo no es ser perfecto, sino ser completo, integrar todas las partes de ti mismo para vivir con mayor autenticidad. Ahora que has descubierto más sobre tu inconsciente y quizás sobre algunos aspectos menos explorados que solías considerar menos deseables, es natural que te preguntes cómo esto puede mejorar tu vida. De hecho, al principio, podrías sentirte un poco incómodo o incluso abrumado después de este autorreconocimiento, ya que ya no podrás ignorar esas partes de ti. Es un proceso que puede ser profundamente transformador y a veces desafiante. Muchas personas creen que reprimir los aspectos que consideran malos de sí mismas, jamás mostrándolos, es una forma eficaz de librarse de ellos por completo. Al fin y al cabo, ¿no son las personas más amables aquellas que logran contener su irritación y las más productivas aquellas que superan cualquier pereza? En parte sí, pero también no. Si bien es positivo querer ser una mejor versión de ti mismo, ignorar tus características no hará que desaparezcan. Reprimir los aspectos menos explorados generalmente les da más poder. Permanecen latentes dentro de ti, y cuando estás cansado, estresado o al límite, de repente pueden manifestarse de formas inesperadas. Aquellos que no reconocen su irritación son precisamente los que tienen estallidos sorprendentes de ira de vez en cuando. Quienes ignoran su tendencia al descanso excesivo terminan sufriendo agotamiento. Ignorar algo no hace que desaparezca. Ahora que conoces tu sombra, puedes finalmente hacer algo con ella. Lo que sea que encuentres en tu sombra, úsalo a tu favor. La ira, por ejemplo, solo es negativa si es excesiva o desproporcionada. Pero cuando alguien realmente intenta dañarte, una justa indignación puede ayudarte a defenderte y a establecer límites sanos. La pregunta que debes hacerte es, ¿cuándo es adecuado actuar basándose en una emoción y cuándo es mejor no hacerlo? ¿Cuándo debo apoyarme en mi máscara social y cuándo no la necesito? Al pensar en tus emociones de una manera más profunda, en lugar de etiquetarlas como buenas o malas, mejorarás enormemente tu vida y tu bienestar. La envidia, vista desde otra perspectiva, puede ser un poderoso motivador para alcanzar tus propias metas.
La tendencia a la lentitud puede proporcionarte el descanso y la reflexión que necesitas antes de tomar decisiones importantes. La impaciencia, bien canalizada, puede impulsarte a ser más proactivo si el contexto es el adecuado. En otras palabras, necesitas encontrar formas de integrar todo lo que descubres en tu sombra en tu personalidad, en lugar de ignorarlo. Tu sombra no está ahí para castigarte, sino para enseñarte. Estos rasgos reprimidos están aquí para quedarse, y solo cuando aceptas y abrazas tus cualidades menos exploradas, puedes de hecho mejorar a ti mismo. El autoconocimiento y la capacidad de utilizar todas las facetas de ti mismo es lo que necesitas para descubrir el propósito de tu vida. Una vez que tu sombra esté integrada, te volverás más auténtico. Estarás más balanceado, armonioso y genuino. Cuando sepas cómo utilizar tu sombra, habrás descubierto quién realmente eres, y con ello será mucho más fácil entender lo que realmente quieres y necesitas de la vida. La automejora es otra forma de trabajo interno que nunca termina. Siempre hay algo que se pueda refinar. Cuando continúas mejorando, estás añadiendo significado a tu vida. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Cuando sabes quién eres, cómo puedes manejar mejor tus rasgos menos explorados y en qué crees, necesitas demostrarlo. El propósito de la vida no puede encontrarse solo en pensamientos, sino en la práctica. La realización personal necesita manifestarse en lo que haces y no solo en lo que dices. Al fin y al cabo, solo puedes decir que eres de cierta manera y que deseas ciertas cosas si actúas de esa manera. Esto significa que no debes vivir tu vida de forma reactiva, simplemente reaccionando a lo que sucede, sino también iniciando algo en tu vida. En lugar de esperar a que las personas se acerquen a ti, toma la iniciativa y haz amigos. En lugar de esperar una promoción, crea un plan y persíguelo. Y en lugar de esperar a que tu vida tome el significado que deseas, haz que tu vida sea significativa con tus acciones. Actualmente, la mayoría de nosotros vivimos de forma reactiva, incluso aquellos que buscan activamente explorar su sombra y mejorarse a sí mismos. Trabajar en uno mismo es un gran primer paso, por supuesto, pero no es suficiente para empezar a actuar en otras áreas de la vida. De hecho, después de hacer el trabajo con la sombra, uno podría pensar que ahora puede relajarse, pero quedarse quieto en la vida es lo que te mantiene atrapado en la falta de significado. Pero, ¿cómo empezar a vivir activamente? Es simple, desafiándote a ti mismo. Después de dar los pasos para explorar continuamente tu sombra y mejorarte a ti mismo basándote en lo que descubriste, también debes seguir dando algunos pasos adicionales. Pregúntate con frecuencia, ¿en qué creo? ¿Qué creencias espirituales o morales? ¿Qué principios? ¿Qué valores me guían? ¿Cómo actúo diariamente? ¿Qué quiero hacer este año y en los próximos 5 años? ¿Cómo quiero contribuir al mundo? ¿Qué espero de los demás? Puedes escribir sobre estas preguntas o meditarlas. Las respuestas son pistas claras sobre el tipo de acciones que debes tomar. Por ejemplo, podrías querer convertirte en un autor con una obra publicada. Muchas personas lo desean, pero muchas de ellas no toman las acciones necesarias para alcanzar ese objetivo. Esperan la inspiración, un momento más tranquilo y finalmente creen que el libro se escribirá solo. Todavía viven de forma reactiva, pensando que cuando llegue el momento adecuado, el libro fluirá, pero no es así. ¿Qué es lo que alguien que realmente desea ser autor necesita cambiar? Un aspirante autor que toma acción escribe con frecuencia, de forma programada, independientemente de si está inspirado o no. Cuando se atasca, busca activamente consejos o ejercicios para seguir adelante. Termina una historia aunque no sea por motivación, sino por disciplina. Y después de eso, proactivamente contacta a personas de la industria editorial, como agentes literarios. Por supuesto, muchas personas no encuentran significado en las metas profesionales. En cambio, sus ideas personales sobre la vida pueden ser más abstractas. Podrías querer influir positivamente en las nuevas generaciones, por ejemplo. Esto se puede lograr de varias maneras, siendo padre, maestro, creando una organización sin fines de lucro para jóvenes, trabajando como consejero juvenil, político, entre otras posibilidades. Depende de ti decidir de qué manera deseas alcanzar este objetivo y qué acciones son necesarias. Siempre que te hagas preguntas sobre tus valores y creencias, tendrás que decidir cómo puedes trabajar en pro de ellos y qué acciones debes tomar. Es posible sobrevivir viviendo de forma reactiva, pero no es posible encontrar significado en una vida reactiva. El significado exige acción.
Una de las principales razones por las que las personas viven de manera reactiva no es solo la inercia, y muchas veces ni siquiera la falta de motivación. En la mayoría de los casos, la evitación de la acción resulta de una resistencia interna. Actuar implica un riesgo, y eso puede ser intimidante. Cuando tienes una idea para un libro, necesitas correr el riesgo de sentirte decepcionado con tu propia escritura para plasmarla en papel. Una vez que el libro está escrito, necesitas estar preparado para muchas reacciones si quieres publicarlo. Cada acción que puedes tomar puede generar un resultado inesperado. Necesitas coraje para ser proactivo. El coraje no surge de la ausencia de resistencia. La resistencia no debe evitarse. Si la ignoras, regresará a tu sombra y controlará aún más tu vida. En cambio, debe ser reconocida. Cuando te encuentres ante una acción que debes tomar, pero te sientas incapaz, pregúntate, ¿qué podría salir diferente de lo esperado y cómo podría manejarlo? La resistencia a menudo puede controlarse con preparación, pero no confundas preparación con rumia o ansiedad. Concéntrate solo en escenarios probables, no en posibilidades fantasiosas. Si deseas publicar un libro, prepárate para ser rechazado por varios agentes o incluso para que nadie se interese en representarte. Pero también prepárate para encontrar un agente o para publicarlo por tu cuenta. No pierdas el tiempo imaginando rechazos infinitos, que alguien te robe la idea o ser ridiculizado. Esos pensamientos son improbables e inútiles. Al analizar tu resistencia y lidiar con ella mediante la preparación, ya habrás superado una gran parte de ella. La sensación de inquietud quizás nunca desaparezca por completo, pero cuando hagas lo que puedas para minimizarla, solo quedará una cosa: lanzarse de cabeza. El coraje exige que enfrentes tus inquietudes en lugar de intentar deshacerte de ellas. Nadie que haya hecho algo significativo en la vida lo logró evitando lo que le incomodaba. Donde está lo que te desafía, allí está tu próxima tarea. Cuando descubres lo que te reta, también descubres lo que probablemente dará más sentido a tu vida. Incluso una vida feliz no puede existir sin un cierto grado de profundidad, y la palabra feliz perdería su significado si no se balanceara con la tristeza. Pensemos en esto. ¿Te conoces? Estás siempre mejorando. Estás tomando acciones y asumiendo desafíos. ¿Es esta la receta para una vida perfecta? No, nadie tiene una vida perfecta. De hecho, las personas más influyentes del mundo suelen ser aquellas que han superado más dificultades. Y esto sucede porque son las que más asumen riesgos, no se dejan abatir por las situaciones difíciles y siguen luchando pase lo que pase. Aceptar los desafíos y las decepciones de la vida es esencial para encontrar significado y propósito. De hecho, el significado depende de ello. Una vida que consiste solo en triunfos y alegrías no es una vida significativa, porque la alegría solo es impactante cuando también conoces la tristeza. No se puede triunfar sin que la derrota sea una posibilidad. No puede haber luz sin un trasfondo. Esto significa que cada vez que algo desafiante suceda, necesitas recontextualizarlo. Las experiencias difíciles son oportunidades de crecimiento. Cada vez que algo sucede, tu reacción te enseña algo nuevo sobre ti mismo. Las experiencias difíciles son entonces esenciales para tu autodescubrimiento y también son útiles cuando se trata de conocer tu sombra. Nadie descubre que necesitas ser más pragmático a menos que haya fallado en serlo en algún momento. Y nadie descubre que es resiliente y fuerte a menos que algo en su vida haya exigido eso. Digamos que tu novela es rechazada por todas las editoriales a las que la enviaste, o dejaste un trabajo estable para volver a la escuela y no salió como esperabas. Claro, ahora tienes más contexto para apreciar las cosas buenas que vendrán. Aprendiste algo. Pero esto le da más significado a tu vida. El significado de la vida no está en alcanzar los objetivos que te propusiste. Está en la toma de acción y en el autodescubrimiento. Con esto se quiere decir que tu vida no se vuelve significativa porque te convertiste en un autor publicado o en un político exitoso. Adquiere significado por lo que hiciste para llegar allí. Y aún así, aquellos que no llegan a ese punto ahora saben que son el tipo de persona que toma acciones. Son únicos e innegablemente ellos mismos. Y eso, por sí solo, es la parte más significativa. Añadir significado a tu vida nunca termina. Necesitas seguir descubriéndote a ti mismo.
tus objetivos y tomando acciones. Seguirás experimentando cosas positivas y negativas, y eso es lo que hace que tu vida sea tan especial. Tu combinación única de aprendizajes y alegrías, tus acciones y esfuerzos, y tu determinación. Siéntete siempre orgulloso de lo que intentaste. De ahí viene el propósito. Y por último, valora todo lo bueno que hay en tu vida. No importa cuánto hayas logrado o cuán pequeño sea, siéntete orgulloso de ello. Cualquier cosa que funcione bien en tu vida, agradece por ello. Y pase lo que pase, ten la certeza de que tu vida tiene un propósito siempre y cuando seas la mejor versión de ti mismo.